Hola a todos y bienvenidos otra vez a Ecumenos. El día de hoy vamos a hablar de el Adviento. Y es que ya nos encontramos en el primer domingo de Adviento de este 2025, es decir, 30 de noviembre, y considero muy importante que hablemos de lo que es el Adviento como tal, es decir, de esta preparación para la llegada de Cristo, algo muy importante que yo considero que vale la pena hablar y que es lo que he venido trabajando a lo largo de esos videos anteriores en el que hemos hablado de María para llegar a este punto. El término Adventus, Adviento, viene de latín y obviamente tiene su carga o su significado en la teología. Es un vocablo muy interesante desde el punto de vista cristológico, porque eso nos permite cruzar lo que es la historia, la fe y la esperanza. En su raíz más antigua, de hecho, Adventus designaba la llegada solemne de una autoridad imperial, es decir, el ingreso de este soberano en la ciudad, lo que era signo de su presencia y de su poder. Cuando el cristianismo adopta este término para referirse a Cristo, realiza entonces una operación del orden teológico que proclama que el verdadero emperador que viene no es de este mundo, sino el Señor de la historia que se hace presente en medio de su pueblo. Así, el Adventus Domini o el advenimiento del emperador no es solo un acontecimiento cronológico, sino una revelación ontológica, es decir, la irrupción del eterno en el tiempo humano, en el tiempo perecedero, la encarnación de este verbo, donde el verbo se hace humano y al mismo tiempo el Adviento nos trae la promesa de su retorno glorioso para llevar a plenitud toda la obra de la redención que inició en este caso en este Nuevo Testamento. Entonces, desde los orígenes de la Iglesia se comprendió que este misterio tenía una doble dimensión. La primera, el Adventus, es decir, la primera venida de Cristo en este caso en la humildad de Belén, ya fuera en un pesebre, ya fuera en una posada, ya fuera en una gruta, dependiendo la historicidad que queramos comprender. Y el segundo Adventus, es decir, es la segunda venida, la venida gloriosa al final de los tiempos. Y ambas venidas conforman una unidad dinámica, porque la primera inaugura la salvación y la segunda la consuma. En esta especie de tensión podemos intentar entender o intentar ver cómo juega esta existencia cristiana. En ese sentido, nosotros como creyentes vivimos entre estas dos venidas. Estamos viviendo en un tiempo entre la primera y la segunda. En este intervalo es donde el tiempo, todo ese tiempo, hablamos del siglo primero o del siglo cero, a la actualidad y los años que siguen, pues se convierten en un tiempo de gracia. Entonces, esto se puede entender también a la luz de, como escribió algunos teólogos como Bernardo de Claraval, que dice que existe incluso una venida intermedia, la que ocurre en el alma del justo que acoge a Cristo por la fe. Es algo que me resuena mucho porque considero que Cristo viene o nace todos los días cada vez que nosotros damos esa oportunidad. El Adventus o el Adviento se convierte entonces en una experiencia también permanente. Y teológicamente esa doble dimensión del Adventus es la clave para entender no solo el tiempo litúrgico del Adviento, sino toda la estructura de la fe cristiana. ¿Y a qué estructura me refiero? Pues a la kenosis, a la manifestación de la kenosis divina, es decir, el Hijo de Dios que, como dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es el Dios que entra entonces en la historia, que asume la carne, la finitud y la muerte. La segunda venida, en cambio, nos revela la plenitud escatológica. El mismo Cristo que volverá, entonces aparecerá
O como dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí es cuando dice que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y entre ambas ideas se desarrolla la historia de la iglesia, que vive en lo que podría llamarse la tensión del ya y lo que todavía no llega. La ya redimida, pero aún peregrina. La ya iluminada, pero todavía en espera de esta segunda venida. En ese sentido, en esa tradición, se puede traducir como una espiritualidad de la vigilancia y también de la esperanza. Es decir, que una vez que Cristo vino, renació y ascendió, o sea, regresó al Padre, o sea, nada más vino, pero no quiere decir que se ha ido, sino que simplemente está con nosotros, pero va a regresar a este mundo terrenal. Es una forma de interpretarlo, pero nosotros tenemos que estar en ese sentido en una especie de vigilancia. Y cuando me refiero a vigilancia, es que tenemos que estar siempre atentos a Dios, a estar atentos a Cristo y tener esa esperanza, como dirían algunos teólogos, pero yo considero que tener esa fe de que Él realmente vendrá, porque la esperanza puede también desaparecer, pero la fe es algo certero, estar seguros de que algo va a ocurrir. En ese sentido, la liturgia del Adviento, de hecho, si hablamos de la liturgia en el sentido católico romano, porque es algo que creo que se le pone mucho hincapié, pues está impregnada de esta doble percepción. Las primeras semanas del Adviento están orientados hacia la parusía, y la parusía quiere decir la presencia o la llegada. Es decir, están orientadas hacia la parusía de la venida gloriosa del Señor, mientras que las últimas semanas se concentran en la preparación para la Navidad. La memoria del nacimiento en Belén, por ejemplo, y cómo todo lo que implicaba ese nacimiento y la recepción que hubo. Por eso, los textos litúrgicos oscilan entre el clamor escatológico y la contemplación del misterio de la encarnación. Y este equilibrio no tenemos que pensarlo como algo casual, sino que expresa la estructura profunda de la fe, que confiesa a un Cristo que vino, que viene y que vendrá. Eso es, creo que, lo más importante que tenemos que entender en estas fechas de Adviento, en estas semanas para la preparación al 24 de diciembre. En la teología ortodoxa, la comprensión del Adventus o del Adviento también, aunque similar al catolicismo romano, tiene un matiz diferente, pero que es complementario. Es decir, no chocan las dos posturas o las dos formas ceremoniales o ritualísticas. En la espiritualidad, de hecho, bizantina, o sea, hablando de los orígenes de la Iglesia ortodoxa, pues no se enfatiza tanto la secuencia temporal entre dos venidas, sino una participación continua del creyente en el misterio de la presencia divina. Es decir, la encarnación no se ve como un acontecimiento pasado, sino como una realidad que sigue actuando continuamente a lo largo de la liturgia y lo que significa a lo largo de todas nuestras vidas. Por eso ellos ayunan o hacen el ayuno de la Natividad, que en Oriente sustituye el Adviento occidental, y es un proceso de purificación y de iluminación. El alma se prepara para contemplar la manifestación de la gloria de Dios en el niño. Y en este sentido, la venida final no se espera como algo distante, sino como la plenitud de una comunión que ya ha empezado. El tiempo no se separa, sino que transparenta la eternidad. En la tradición, si hablamos de una tradición de esos pueblos que actualmente serían las regiones eslavas, quizás Turquía, quizás Grecia, en esas regiones y algunas partes del norte de África, pues también se habla en cada oración de las que se hacen durante estas fechas, hablan de el continuo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y esas mismas oraciones que fueron originarias en esas épocas, pues han sido trasladadas incluso a los misales o a las formas de expresión del catolicismo romano. Pero tenemos que entender que ese ten piedad de mí no debe ser visto tampoco desde una perspectiva dolorosa, sino como una epifanía interior propia de cada uno, de comprender
que este adviento es permanente y que nosotros estamos solicitando que Cristo venga en nosotros y que tenga piedad de nosotros. Ahora bien, desde el punto de vista protestante, sí, es cierto que Lutero sí termina heredando el adviento de la liturgia católica, pero lo reinterpreta. Y lo reinterpreta a la luz de la sola escritura, en clave bíblica y existencial. Para esas iglesias protestantes o reformadas, el adviento es sobre todo una proclamación de la fidelidad de Dios a su promesa hacia los hombres, la afirmación de que Cristo vino para redimir y vendrá para consumar. Pero la espera no se vive como algo litúrgico ni como una purificación mística, sino como una fe activa que se expresa en la predicación de la palabra y en la esperanza de la justicia final. En los himnos luteranos, de hecho, y anglicanos del Adviento, la atención escatológica se convierte también en una especie de clamor, de poesía, del estilo profético o del género profético, cuando dice «Ven, Señor Jesús», no como una simple súplica espiritual, sino también como un anhelo por restaurar el mundo. El Adviento, en ese sentido, en la teología protestante, conserva la estructura bíblica de la promesa y el cumplimiento, pero se libera de la mediación ritual para concentrarse en la confianza en la palabra. Pero no por ello tenemos que estar dividiéndonos entre ortodoxos, romanos y protestantes, porque a fin de cuentas la vivencia puede ser expresada de diferente forma, el ritual o la forma de vida puede expresarse de distinta forma, pero no por ello tenemos que estar peleados en ese sentido con las diferentes visiones. Al final, es cierto, esas tres confesiones pues nos van a retratar o reflejar tres teologías, pero que van del mismo misterio. Es decir, el catolicismo hace mucho énfasis en la liturgia y en la doctrina, en el dogma. Y nos sostiene que sí, es cierto, va a haber un equilibrio entre la historia actual que vivimos y la escatología. El Cristo que vino en la humildad volverá en gloria. El Adviento educa al creyente para reconocer ambas vivencias. La ortodoxia acentúa la dimensión ontológica del ser, es decir, del misterio, en la encarnación. Y nos repite que el reino ya está presente, porque sí existen distintas teorías teológicas en las que se considera que el reino aún no ha sido reformado, que no ha sido instaurado, y estamos esperando a que sea reinstaurado. Pero para la ortodoxia podemos pensar que el reino ya está presente. Y entonces el creyente participa en este reino, complementan a la persona, a esta comunión, a esa comunidad, para aceptar a Cristo dentro de ellos cada día. Y en el protestantismo, por su parte, se subraya la confianza en la promesa. El Dios que ha cumplido en Cristo su palabra, también cumplirá el juicio final. Pero en todos, como dije antes, a pesar de esas diferencias que son muy interesantes de estudiar y que podemos de hecho complementarlas, no implica, el hecho de ser ecumenus, estos videos como del orden ecuménico no tratan de juntar las confesiones cristianas, sino que intento que se pueda establecer un diálogo del cual podamos aprender de cada una de esas confesiones para ser mejores creyentes y estar más cerca de Dios. El Adviento, al final de cuentas, es un centro de fe, porque es la certeza de que la historia tiene un sentido de por qué Dios vino, por qué Dios está con nosotros y por qué Dios como Cristo regresará. La justificación teológica entonces del Adviento nos habla de una primera venida, pero también como una doble venida. Y en particular existe una tensión que de hecho se puede vivir o se atraviesa a lo largo del canon bíblico entre la promesa y su cumplimiento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas anuncian una venida del Señor como día del juicio y de salvación. Podemos, por ejemplo, leer en Isaías, donde dice, en Isaías 40:10, dice: «He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro». Esto para liberar a su pueblo. Aquí también tenemos que entender a qué se referían con su pueblo, y ya estaré hablando en otro video sobre a qué se referían con el Mesías también los judíos y por qué muchos judíos no creen que Jesús sea el Mesías.
Porque también tenemos que entender que estos relatos que pueden ser vistos como del orden mitológico, del orden en el que se espera esta venida de un señor que libere a su pueblo como tal, es decir, a solo un pequeño pueblo. Como decir que un pequeño pueblo solo libere a aquellos que vivían en el pasado, a solo los mayas, a solo los mexicas, a solo los olmecas, a solo los romanos, en este caso a solo los israelitas, o a solo los fariseos, o solo a los griegos, o solo a la comunidad que quieran ver. Pero Cristo viene porque dice que va a liberar a todo su reino, y todo su reino es todo el mundo, todo el universo. Él es Señor de toda la creación, no aislada a un solo pueblo. Y en Malaquías también se anuncia que dice, he aquí, o sea, en Malaquías 3:1 dice, he aquí que yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estas promesas, leídas a la luz de la fe cristiana, se interpretan como prefiguraciones de la encarnación, como protoevangelios. Al mismo tiempo, también el Apocalipsis, o sea, hablamos de Daniel, también nos habla desde esa perspectiva. En Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, lo cual abre la esperanza hacia una venida final. No exactamente una segunda venida, pero sí una venida final, que culmina toda esta historia. Pero no podemos, tenemos que pensarlo también, no solamente en la perspectiva de la iglesia, o sea, más bien de las traducciones bíblicas como Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas. También podemos hablar de la Biblia Ignatius, una Biblia de estudio católica, que de hecho esta sigue la traducción de la Vulgata y traducciones críticas modernas, pero con muchos comentarios muy interesantes. En el lenguaje de la venida, esta Biblia de la cual ya había hablado previamente, la Ignatius, muy bonita Biblia por cierto, nos habla de la venida como que mantiene el equilibrio entre el juicio y la consolación. El Señor viene no solo para juzgar, sino para salvar. Y en la Septuaginta también se nos habla del verbo erkomai, es decir, el verbo venir, que aparece con connotaciones de manifestación divina, de epifanía. En las Biblias ortodoxas eslavas, de hecho, no tengo una Biblia ortodoxa todavía, pero por lo que vi en internet, se habla de que se conserva un matiz de la palabra, una palabra rusa, que es prishestvie, que también tiene que ver con el verbo venir o de la venida, que remite tanto a la llegada como a la presencia gloriosa, según algunos comentarios que leí en internet respecto a la Biblia ortodoxa. Espero algún día ya comprarme una ortodoxa también para hacer esta comparación, pero también se hace interesante, porque en las versiones como más protestantes, como la Reina Valera, o la Nueva Biblia de las Américas, como mencioné antes, las traducciones de parousia o adventus las hacen como en referencia a venida u aparición, y eso implica que enfatizan el retorno visible de Cristo. Y este tono visible también, de hecho, nos habla o puede ser interpretado, a mi parecer mal interpretado, desde un punto de vista apocalíptico más que de un punto de vista más de ser algo glorioso. Pero eso también va a depender de la interpretación que se le dé al texto. Al final, cada tradición bíblica, pues en su manera de traducir y proclamar, revela una sensibilidad teológica distinta. Es decir, que la católica subraya el misterio sacramental de la presencia. La ortodoxa, por lo que entiendo, parece ser una manifestación más mística, más luminosa, más trascendental de la divinidad. Y en algunas Biblias como más protestantes se habla de una inminencia de un juicio y también de una esperanza o de una fe por ese porvenir. Eso es desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, también se nos habla de esa doble dimensión del Adventus, donde se despliega con bastante claridad, de hecho, en los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, donde la primera venida se describe en la humildad del nacimiento y en la proclamación del reino. Mientras que la segunda se anuncia en los discursos más escatológicos, donde se dice, por ejemplo, en Mateo 24:30, que dice que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Y en el Evangelio de Juan también el tema adquiere una profundidad de un estilo más metafísico, porque dice que Cristo ya ha venido como la luz que ilumina las tinieblas, pero esa luz sigue viniendo a todo el que cree. Es decir, que por eso viene esta idea de ser creyentes, para que esa luz pueda también a nosotros pues empaparnos, iluminarnos con respecto a la palabra de Dios. En la perspectiva también, pues también no podemos limitarnos en esa perspectiva como a los momentos históricos, sino que también tenemos que prolongarla a una perspectiva sobre toda la vida de la iglesia, es decir, de lo que ocurrió tras la resurrección, pues a la fundación como tal de la iglesia cristiana, es decir, los primeros siglos, y cómo también hubo una acción del Espíritu Santo a estos apóstoles y a todos estos evangelizadores que fueron viniendo en los siglos posteriores. También la lectura de la patrística, es decir, remontándonos a los primeros siglos una vez más, interpretan la venida final como la consumación de un misterio eucarístico. Es decir, que en cada Eucaristía el Señor viene realmente bajo mediante los signos sacramentales que terminan anticipando su retorno. Es aquí donde también siento que la Iglesia Católica por eso considera que Cristo, que la Eucaristía o esta oblea, este circulito, pues es una reencarnación como tal del Cristo como tal, y que el vino es tal cual la sangre, en lugar de verlo como algo simbólico. Si lo vemos desde esa perspectiva, por eso es que viene que este sacramento eucarístico pues es una anticipación de ese retorno que ellos repiten cada domingo en cada misa, o incluso cada sábado que se realizan esta última cena, a comparación de lo que piensan los ortodoxos y lo que piensan los protestantes, que es algo más simbólico y que nos recuerda esa última cena del Señor. Yo lo veo más como algo simbólico, más que una reencarnación, pero sí creo que Cristo regresa, viene esta segunda venida constantemente, es algo perenne a lo largo de este ciclo glorioso en el que estamos viviendo. Pero bueno, esas son como perspectivas a las que podemos nosotros como comprender o entender esta Eucaristía, como lo ven los católicos. Porque, por ejemplo, los ortodoxos, ellos apoyan más en la Biblia Septuaginta, que es la traducción al griego, pues, original, por así decirlo. Bueno, no original, pero que sí fue utilizada en los primeros siglos. Y ellos hacen, de hecho, también uso de himnos bizantinos. Y en esos himnos, en esos cantos, por lo que leí, hablan sobre una venida que se entiende como una manifestación progresiva de la gloria de Dios. Es decir, que el Verbo encarnado se hace visible en la historia, en la iglesia y en los santos. Y en el protestantismo su enfoque es más como del orden exegético, es decir, de la interpretación y reinterpretación. Entonces la parusía se lee principalmente como una promesa de cumplimiento. Eso se puede ver también en Hebreos 10:37, cuando dice: aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y la fe consiste en perseverar en esa esperanza. Incluso, de hecho, si nos vamos a los evangelios apócrifos, también nos testimonian cómo la iglesia primitiva reflexionó sobre esta doble venida. Podemos regresar al protoevangelio de Santiago, del cual hablé en el video anterior. Él nos amplía en los relatos la natividad, con detalles simbólicos que subrayan también una manifestación divina en la carne. La gruta iluminada, la estrella que no se mueve, el silencio del mundo en el instante del nacimiento. Todas estas imágenes de esta venida pues también terminan adquiriendo una dimensión cósmica. La creación entera se detiene ante este misterio divino. El evangelio árabe de la infancia de Jesús también, en los evangelios apócrifos, pues también nos habla de todos los símbolos, todos los signos de la presencia divina de este niño Cristo, anticipando la gloria futura. Entonces, desde una perspectiva como comparada, por así decirlo, o sea, ya vimos las palabras adventus, parusía, y aparte epifanía, o sea, revelación. Todas estas articulan al final de cuentas no solo un nacimiento, sino también una escatología,
una idea de también poder comprender qué va a ocurrir después de la muerte. Podemos entender a la Epifanía también como la manifestación, más que como una aparición. Está destacando también el aspecto de revelación amorosa. Y también tenemos que intentar entender que esta palabra, la palabra de aparición, se conserva en el resonancia de la presencia real de Dios, que es algo que es coherente con la teología de la teosis. Y depende de la traducción bíblica que estemos utilizando también, pues vamos a como ver diferentes palabras o diferentes traducciones en ese sentido, porque algunas harán como más implícito el término de que vendrá, es decir, que implicará un juicio, una restauración o un cumplimiento, más que una presencia o una revelación amorosa. Entonces, eso implica que las diferentes traducciones bíblicas o versiones bíblicas no son solo variantes tampoco lingüísticas, sino también de expresiones teológicas según el grupo o equipo de traductores que trabajó detrás de estas Biblias. Entonces, este misterio pues, se articula también en la predicción apostólica. Por ejemplo, San Pablo habla del Adventus Domini, de la venida del emperador, del rey, y lo habla como si fuera la esperanza que sostiene la vida cristiana. Y tendríamos que ir a Primera de Tesalonicenses, en la 4:16, donde según la Reina Valera, dice que... Esta no la tenía aquí preparada. Esta no la tenía aquí preparada, entonces vamos a buscar rápidamente Tesalonicenses. Creo que la había marcado. Entonces, San Pablo habla del Adventus Domini, es decir, del advenimiento o la venida del emperador, como la esperanza que sostiene la vida cristiana. Entonces, en la primera de Tesalonicenses 4:16 dice, según la Reina Valera, 4:16, la venida del Señor, bueno, empezando con la venida del Señor, dice, tampoco queremos, o sea, empezando con 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La importancia es la parte en la que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mientras que la Biblia Ignatus no la traduce, o bueno, la traducí como descenderá del cielo con voz de mando y con la trompeta de Dios, destacando un dinamismo en esa traducción. En otras traducciones se dice el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando o de líder. Y en la traducción ortodoxa, la lectura de ese texto asocia la parusía con la glorificación de los santos, también subrayando la comunión entre el cielo y la tierra. Entonces, si pensamos que el Adviento es en su raíz o en su origen el misterio de un Dios que viene, la manera en que la Iglesia vive esa venida, entonces nos revela su comprensión del tiempo, de la historia, de la salvación, de la teología y del mito. No hay una teología del Adviento sin una liturgia que la encarne. Y tampoco hay una liturgia que no esté impregnada, obviamente, de teología, si no ya no sería liturgia, sería un simple conferencia, un simple ensayo, una simple performance, por así decirlo. Por eso, estas tres grandes tradiciones, estas tres grandes confesiones cristianas, pues han configurado también de modo diferente, pero convergente, la forma de experimentar este deseo, esta tensión, esta fe en la venida histórica y teológica y la venida final.
Como dije antes, el catolicismo hace mucho uso de la liturgia del Adviento, porque de hecho ellos abren su año eclesial justamente en el Adviento, porque en ella se hace visible este dinamismo del tiempo redimido, el tiempo que avanza hacia un cumplimiento en Cristo. De hecho, el primer domingo de Adviento inicia con una súplica: velad, porque no sabéis el día ni la hora, lo que introduce al creyente en el misterio de la espera vigilante. No se trata de una simple evocación del pasado, sino de un ejercicio espiritual que educa la esperanza. Cada domingo, las lecturas van desplazando el foco desde la promesa escatológica hasta la inminencia de la encarnación, es decir, el nacimiento, la natividad. La última semana, de hecho, las antífonas mayores cantan «O sapiencia, o Adonai, o radix Jesse», que condensan en el lenguaje poético toda la teología del Adventus. Dios que ha venido en la historia, que viene ahora en la gracia y que vendrá en la gloria. Esto viene mucho de la época del Imperio Romano, es decir, no es una liturgia nueva, sino que es una repetición ya arcaica, y nos habla de esta triple dinámica que incluso se hace presente en los colores y los gestos con los que se adornan las iglesias católicas romanas. De hecho, se empiezan los primeros 3 domingos con el morado. El sacerdote se viste de morado porque expresa la sobriedad de la penitencia, pero también el anhelo del encuentro. Y el rosado para el tercer domingo, que diga, porque, bueno, más bien, el morado son los primeros 2 domingos, el tercero el rosa y el cuarto domingo ya es el blanco. El rosa nos anticipa la alegría de la manifestación. El encendido progresivo de las velas en la corona simboliza la historia iluminada paso a paso por la luz que se acerca. Así, el Adventus no es un tiempo de espera pasiva, sino de conversión activa. Cada acto litúrgico, cada colecta es un clamor: despierta, Señor, tu poder y ven. Repetido a lo largo de los siglos, que resume la fe de la Iglesia, la certeza de que Dios no está ausente, sino que viene continuamente a renovar su creación. En la perspectiva católica, sí, la primera y segunda venida no se separan, sino que se implican mutuamente. La encarnación fue ya el inicio del juicio, porque la luz vino al mundo. La parusía será la manifestación final de esa luz que nunca dejó de venir. Bueno, si ahora hablamos desde la perspectiva de la teología ortodoxa, o sea, el Adviento se vive también de un modo distinto, pero no por ello es menos profundo. De hecho, en la ortodoxia es más místico, porque ellos también hacen el ayuno de la Natividad. Para ellos comienza el 15 de noviembre, según el calendario juliano, es decir, que va variando a lo largo de los años, porque el calendario juliano tiene menos días en comparación con el calendario gregoriano, que es el que utilizamos comúnmente. Entonces, pero este ayuno no es un tiempo como tal penitencial, como lo veríamos en el sentido ortodoxo de la Pascua, sino un tiempo de expectación para purificar el cuerpo, purificar el espíritu, la mente, meditar sobre esta venida. Por eso las iglesias orientales llaman a este periodo la Cuaresma de la Navidad. Pero su tono, como dije antes, o sea, no es penitencial, quiere decir que no es tampoco como tal de lamento, sino de una especie de serenidad, de esa expectativa por la luz que va a llegar. Así, los creyentes ortodoxos se preparan mediante el ayuno, la oración, la meditación, y no solo para recordar el nacimiento del Salvador, sino para participar también en su manifestación cósmica. En los himnos bizantinos, por ejemplo, se repite el tema de la venida de la luz increada. Cristo viene del cielo. Cuando dice Cristo viene del cielo, recibidlo. Cristo está en la tierra, alzaos para encontrarlo. Esta fórmula litúrgica, por así decirlo, está tomada del himno de la Natividad y expresa esta visión oriental del Adviento, porque no es tanto una espera de lo que vendrá, sino una apertura a lo que ya está llegando, a lo que ya está viniendo. Es decir, es un acto continuo, no es algo que se espera pasivamente, sino algo que ya está ocurriendo. De esta forma, la espiritualidad ortodoxa no espera que Dios regrese, más bien se purifica para reconocer esa presencia de que ya está con nosotros. Así, la historia, desde el punto de vista ortodoxo, no se dirige hacia una parusía futura, separada del presente, sino que transfigura progresivamente en el misterio del reino. Por eso, la palabra
parusia se traduce también como presencia desde el punto de vista eslavo o ortodoxo, no solo como una venida en la que estamos a la espera. Cristo no deja de venir, su retorno glorioso será la revelación plena de lo que ya está oculto en los sacramentos y en la santidad. Y a mí me gusta mucho esta idea. Siento que resuena mucho con la forma en que yo veo esta venida de Cristo, y por eso siento que la Navidad para mí es una celebración muy importante, porque nos refuerza que Cristo ya está con nosotros. Es algo que es y se viene repitiendo, siempre está con nosotros, pero siempre vale la pena aprovechar esos momentos para meditar, para pensar, para purificarnos y volver a reencontrarnos con Él. Después de todo, un año que puede haber sido complicado, siempre es bonito finalizar quizás el año con esta preparación, con esta purificación de la mente, del espíritu, del cuerpo. Así, en la práctica litúrgica ortodoxa, el ayuno está acompañado también por no solamente la oración, sino también por himnos del canon de la Madre de Dios, recordando a María como Theotokos, que es la figura central también de este tiempo, porque en ella se encarna la actitud perfecta ante el advenimiento, la acogida silenciosa, la espera contemplativa, la disponibilidad total, esa obediencia de la que ya hablé en videos pasados. Y también por eso estoy ordenando esta serie de videos, empezando por la Virgen María como tal. Entonces, también podemos entender que quizás en Occidente se le pone más el acento a la expectativa activa del esposo que viene. En Oriente se contempla el misterio de la encarnación como un cumplimiento presente. La lectura de los domingos previos a la Navidad se centra en la genealogía de Cristo, en la fe de los patriarcas y profetas y en la preparación del cosmos entero para recibir el Verbo. Muchos ortodoxos, según lo que vi, así rápidamente en internet, porque no he tenido la experiencia de asistir a una liturgia del orden ortodoxo, pues ellos, según vi, dice que también llegan a cantar algunos himnos, uno de los cuales dicen como: prepárate, Belén, porque el Edén se abre nuevamente. Adórnate, Efratá, porque el árbol de la vida florece en la gruta. Y estos cantos que hacen una referencia a una continuidad entre la primera venida y la final. El mismo Cristo que nace en la carne es el que manifestará su gloria en el fin de los tiempos. Y nos recuerda también esa conexión de la que ya hemos hablado previamente, de María como la Eva, que viene a también a traer esa salvación. En su vientre lo carga y para que dé a luz a Cristo y pueda también ser el redentor de la humanidad. Así, pues el mismo Cristo que nace en la carne se manifiesta ahora. El Adviento es circular en ese sentido, no es lineal, no es que va de un punto A a un punto B, sino que acontece eternamente cada año, cada vez que nosotros aceptamos a Cristo. Y por su parte, el protestantismo asume el tiempo de Adviento desde la perspectiva luterana. Originalmente se practica como un tiempo de sensibilidad, un poco más distinto. O sea, las iglesias reformadoras, estamos hablando del siglo XVI y XVII, con Lutero a la cabeza, pues sí conservaron el calendario litúrgico como herencia del catolicismo, pero lo reinterpretaron a la luz de la centralidad de la palabra. Es decir, que en esa tradición reformada, el Adviento conserva también los 4 domingos previos a la Navidad, con lecturas que insisten en la venida del Señor y en la vigilancia. Lutero mismo compuso, de hecho, himnos de Adviento que combinan la nostalgia del Antiguo Testamento con la esperanza del cumplimiento. Algunos que claman el despierta, la voz nos llama, donde la iglesia es comparada con las vírgenes prudentes que esperan al esposo. En este marco, el Adviento también se entiende como la certeza de que el Cristo que vino sigue viniendo por la predicación de la palabra y por la acción del Espíritu, y que un día volverá visiblemente. En el protestantismo reformado, especialmente en la teología calvinista, de hecho, el acento se desplaza hacia la soberanía divina. El retorno de Cristo es el acto final de la historia, el cumplimiento del decreto eterno de Dios. El Adviento también se convierte, pues para ellos, en un tiempo de meditación sobre la fidelidad a Dios,
a sus promesas. Aquí pues, podemos hablar un poco sobre, eso nos lleva a hacer una exégesis comparada de las Escrituras. Especialmente, por ejemplo, en Tito 2:13, la Biblia Ignatius nos dice algo como aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la Nueva Biblia de las Américas nos dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria. Y la Septuaginta y las versiones eslavas mantienen el término de Epifanía, que la tradición ortodoxa asocia a la teofanía, la fiesta de la manifestación divina o de manifestación o aparición divina. Y en la Reina Valera el mismo pasaje resuena con tono de expectativa viva, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Las diferencias, de hecho, son muy sutiles, o sea, son muy similares si las escuchamos y las leemos, pero sí cambian. Por ejemplo, la Biblia Ignatius hace el énfasis en la unión entre el Dios que se manifiesta y el Salvador que actúa. Porque nos dice aguardando y la esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo. Eso es por un lado. Y en la Reina Valera 60 y la Nueva Biblia de las Américas, la atención de hecho se centra en el acontecimiento futuro, porque esta nos dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria. No nos está hablando como tal de un punto que ya ocurrió, sino de algo que va a ocurrir en el pasado. Y en la Septuaginta se hace el énfasis en el resplandor de la gloria. Entonces también estas confesiones pues reflejan también en sus traducciones o interpretaciones pues algo distinto. O sea, hablan de una presencia, de una manifestación y de una promesa. El Adviento como doble venida pues no es por tanto una doctrina abstracta, sino lo podemos entender como una especie de tejido que forma o que cubre a la misma vida cristiana. La primera venida, de hecho, revela el rostro misericordioso de Dios, y la segunda, se espera, manifestará su justicia. Pero ambas se encuentran en el hoy de la fe, el hoy, en el presente, en que Cristo vive con nosotros. Dios está con nosotros. No es un ente que está alejado de la humanidad, sino que sí vive con nosotros y en nosotros. En la Eucaristía, por ejemplo, la Iglesia Católica proclama: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y en la liturgia ortodoxa, el sacerdote o el patriarca exclaman: tuyos de tus dones te ofrecemos por todos y por todo, confesando que el reino ya está entre nosotros. Y en el luteranismo y también algunas iglesias anglicanas proclaman la palabra que mantiene viva la esperanza. Dicen: el que ha de venir vendrá y no tardará. En cada uno de estos gestos, pues estamos viendo que el Adviento acontece nuevamente. Siempre estamos trayendo a Cristo cada vez que pronunciamos su nombre, cada vez que recordamos, cada vez que estamos en contacto con la naturaleza, con su creación. Cristo y Dios mismo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, junto con nosotros, nos rodean. Creo que es algo muy importante que para mí pues considero muy importante mencionar, porque el Adviento pues al final es no solamente la espera, sino también la recreación, es decir, la venida continua. Y también cuando la Escritura dice en Apocalipsis 22:20, sí, vengo pronto, ahí cada tradición responde de modo distinto también. Por ejemplo, los católicos llegan a responder también, o sea, el catolicismo en general, o sea, hablando como Iglesia Universal, responden con el Maranatha. Ven, Señor Jesús. Pero es algo que no es apropiado del catolicismo romano, sino de la Iglesia Universal como tal. Aquí los ortodoxos también le agregan la parte de la oración del corazón, el Kyrie eleison, el Señor. Y los protestantes también llegan a hablar de la confesión de la palabra. Amén, ven Señor Jesús. Pero en todos la espera es encuentro. Es la promesa que se vuelve presente y el tiempo se convierte en algo sagrado como tal.
Es decir, es una promesa que sí se cumple. Esa es la fe, la esperanza. No es la esperanza, mejor dicho, la fe es el saber que va a ocurrir. Entonces es esta promesa que sí se nos cumple. Y por eso siento que la segunda venida ocurre también cada Navidad, cada vez que recordamos su nacimiento y aceptamos que entre en nuestros hogares. Esa es la segunda venida. Aceptarlo en nosotros para ser hombres de bien. Esa es la parte del Adviento desde el punto de vista teológico, pero también quisiera analizarlo un poco desde la perspectiva del estudio de las religiones. Y para ello me quiero apoyar en Mircea Eliade, un autor que me encanta mucho para el estudio de las religiones, especialmente el estudio de religiones comparadas, de la mitología y de los significados que pueden estar como ocultos o que pueden compararse con otros significados. Y aquí quiero traer a la mesa el libro de el nacimiento y renacimiento y el mito de eterno retorno, que siento que son muy importantes para entender esta parte del renacimiento. Mircea Eliade no nos habla desde una perspectiva teológica cristiana, sino que nos habla desde el estudio de las religiones como ciencia, si es que se puede decir una ciencia social del estudio de las religiones. Es decir, que nos habla de los fenómenos que describen estas religiones, también un poco desde el ámbito mítico y desde un pensamiento también más objetivo y más epistemológico sobre estos textos. Entonces, este autor, Mircea Eliade, ese autor romano, pues observa, nos descompone y también compara pues, el lenguaje antropológico, el contexto histórico y el contexto de la psique que pues, se está narrando en ese simbolismo de la segunda venida. Entonces, esta segunda venida de Cristo, o la parusía, no lo ve como una única afirmación doctrinal, sino también un arquetipo del retorno, un símbolo primordial que expresa la lógica interna de la historia sagrada. A diferencia de los especialistas que leen la parusía en términos escatológicos lineales, Mircea sí nos detecta en ella una tensión un poco más antigua, casi prehistórica, porque nos habla de una necesidad del hombre de creer en el retorno del tiempo sagrado, en la reaparición de ese orden perdido. Es decir, que se espera que nos encontremos con aquello que alguna vez dio sentido, no solo al mundo, sino a la vida misma, al universo. Por eso Cristo, en su segunda venida, no viene únicamente como juez escatológico, sino como portador del tiempo absoluto, como restaurador del comienzo, como un nuevo centro del cosmos. Es decir, que para él, pues hay una distinción esencial con la parte teológica, porque nos habla de lo sagrado, que lo sagrado es lo real y lo profano es lo degradado. Entonces, de esta forma, esta epifanía, esta parusía o este adviento se convierte en la promesa de que lo real retornará para absorber y transfigurar lo profano. Es decir, que no es un simple evento futuro, sino la reactivación de un plano, una estructura eterna, que ya existía, pero que faltaba volver a conectarla con nuestro tiempo profano. Ese es el mito del retorno del Dios, desde esta perspectiva mítica. Así, Mircea Eliade pues, nos observa o intenta observar que en casi todas las culturas, de hecho, existe la expectativa de un momento donde el cosmos se va a reintegrar. El Dios ausente vuelve y el rey mítico va a reaparecer. Es decir, que va a haber un héroe dormido que despierta para restaurar el orden. Y eso también lo podemos ver en la mitología comparada que nos da mucho Joseph Campbell. Entonces, de ese modo, este adviento cristiano no aparece como una excepción, sino como una culminación. Cristo se convierte en el punto donde se cruzan todas las esperanzas arcaicas. La vuelta del Dios Salvador, la renovación del tiempo, la abolición del caos y la regeneración del mundo. Así, el cristianismo introduce por primera vez en la historia religiosa el tiempo lineal adquiere una dignidad sagrada.
El tiempo avanza hacia un cumplimiento. La historia no es una repetición, es una tensión hacia un fin. No un fin como el final de los tiempos, sino como un fin, como un objetivo. Y es esta tensión la que configura la esperanza cristiana en la segunda venida. Entonces no se trata de un simple retorno cíclico del Dios, como en muchos de los mitos antiguos, especialmente mitos agrarios. Hablamos de Mesopotamia, de Grecia, incluso mitos nórdicos, sino de una irrupción definitiva que clausura el tiempo degradado y lo restituye en su plenitud. Ese es el objetivo, ese es el final, pero no quiere decir que ahí termina, sino que ahí comienza este nuevo ciclo. Un nuevo ciclo ya con el orden, ya sin caos, ya ordenado, ya en un tiempo sagrado. Así, desde el punto de vista también metafísico o del sentido histórico, es un movimiento que va hacia adelante y que ese movimiento hacia adelante paradójicamente se puede decir que va a restaurarse hacia como era originalmente. Esta encarnación inaugura el tiempo pleno, ese tiempo pues sagrado. La segunda venida pues, va a consumar esta idea. Entonces, entre ambos puntos, el mundo vive en este intervalo cualitativo, que es en el que teóricamente nos encontramos. Y es donde tenemos esta sensación de espera, esta sensación de exilio, de peregrinaje, a la espera, a la paciencia de esta segunda venida. Así, pues el ser humano está viviendo este intervalo también con una nostalgia o un anhelo por reencontrarnos con el origen, con ese momento de orden. Entonces, este adviento pues, nos va a simbolizar también la resolución de esta doble nostalgia. El hombre no es solo regresado al centro, sino también conducido a la plenitud de su ser. El fin del tiempo, entonces, no es la aniquilación del mundo, sino su transfiguración, que es algo muy importante, algo que se presta mucho a la interpretación como escatológica, en el sentido en que no sabemos exactamente cómo vamos a regresar nosotros, como cuerpos que vamos a poder identificar a nuestros familiares, que vamos a identificar a personas muertas ya desde hace tiempo, o simplemente nuestra alma amorfa no va a ser, pues no conserva el cuerpo, ¿no? O sea, como en las películas, tal como alguien muere, así se queda su cuerpo con esas mismas ropas, ¿no? Quizás el alma, pues es algo que no podemos quizás definir exactamente con los términos físicos que conocemos o con los términos metafísicos que conocemos, pero sí podemos imaginar el alma como una esencia amorfa que habita dentro de nosotros, algo que es del orden de lo espiritual, no algo del orden de lo físico, de lo material, porque el alma, teóricamente, el espíritu no muere, es imperecedero. Entonces eso es lo que es lo que regresa, ¿no? Ya transformado, como se dice en la Biblia, cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir glorificados? Pues hay muchas interpretaciones. La que más me llama la atención es un cuerpo que obviamente está libre de pecado, libre de la corrupción, y es un cuerpo que busca regresar a su origen. ¿Y quién es su origen? Pues Dios mismo. O sea, el espíritu busca regresar a Dios, regresar a esa fuente. Por eso, la aniquilación del mundo, aunque puede causar mucho revuelo, puede ser muy interesante, puede ser muy morboso incluso, hacer películas sobre el fin del mundo, hablar sobre cómo va a ser el fin del mundo, hablar sobre estos castigos eternos, pues sí, puede ser, puede que haya algo. La verdad no comulgo tanto con esa creencia, siento que va más allá de algo simplemente material, sino que ya estamos hablando del aspecto espiritual. O sea, sí, el cuerpo se va aquí en el mundo terrenal, se va a echar a perder, se lo van a comer los gusanos, vamos a regresar a la tierra, pero el espíritu, o sea, todo regresa a su origen. La parte material regresa a la tierra, pero el espíritu regresa a Dios. Eso es lo importante. El cuerpo va a ser transformado, se va a limpiar del pecado para que pueda regresar a su fuente. Esa es la transfiguración escatológica. Cristo vuelve entonces para devolver a la creación su estatuto original. Sí, quizás cuando se habla de que va a haber un
juzgamiento de vivos o muertos. Creo que hace referencia a que va a ser una limpia, pero no porque vaya a haber un lugar donde todos los que se portaron mal van a ir al infierno y otro donde todos van a ir al paraíso. Creo que es una idea muy reduccionista a mi parecer. Siento que va más bien al juzgamiento, es pensarlo como que va a haber una purificación de esas almas y Cristo nos va a regresar, nos va a devolver ese estatuto originario libre de pecado. Así nos acercamos de hecho a una mística, más que algo antropológico o algo pues del orden de lo histórico. Porque para él, para Mircea Eliade también, él piensa que esta parusía, este adviento o esta epifanía se experimenta interiormente ya en el presente. Es decir, que cada revelación del tiempo sagrado, cada irrupción de lo divino en la vida, cada momento en el que el creyente es arrancado de la banalidad profana y sumergido en lo real, es una anticipación existencial de la segunda venida. La escatología se vuelve una experiencia mística cotidiana, un advenimiento interior. Entonces, él nos retrata dos dimensiones, la dimensión histórica y la dimensión fenomenológica. En la histórica se nos dice que el Cristo glorioso irrumpirá al final de los tiempos para juzgar, restaurar y transfigurar la creación. Pero desde el punto de vista o de la dimensión fenomenológica, pues ¿qué va a ocurrir? ¿Qué fenómenos se van a experimentar? Porque toda irrupción de lo sagrado es realmente una parusía parcial, un retorno anticipado del centro, un instante de eternidad en medio del tiempo. El mito cristiano de la segunda venida entonces no se limita al futuro, sino que nos llega a permear en nuestra experiencia espiritual del presente. Y en esta especie de análisis pues se nos muestra profundamente cercano a la teología mística ortodoxa, donde la venida final es inseparable de la venida interior, del logos al alma. Es decir, en la segunda venida siempre está ocurriendo, siempre hay una segunda venida, como ya expliqué previamente. Así se nos sostiene que esta parusía cumple también un rol psicológico esencial, porque rompe la angustia del tiempo profano. Nosotros vivimos en este tiempo profano y por eso necesitamos ciertos tiempos sagrados a lo largo de nuestras vidas. O sea, hablamos de tiempos sagrados, la Navidad, el Año Nuevo, nuestros cumpleaños, ciertos días festivos, las Pascuas y todas las distintas celebraciones según la religión que uno profese. Es lo que nos permite conectarnos con el tiempo sagrado. Pero cuando nos encontramos en el tiempo profano, la psique, el espíritu, sí sufre una angustia. Entonces, esa idea de esa segunda venida nos ayuda a romper la angustia del tiempo profano. Porque ese tiempo que envejece, que nos mata, que nos desgasta, pues lo podemos sobrellevar, lo podemos vivir con la promesa de esta segunda venida que introduce en nuestra conciencia una esperanza estructural, una postura activa ante el futuro. Y en lugar de pensar en una resignación, podemos vivir con esa vigilancia, con esa fe de esta segunda venida que va a ocurrir, o que está ocurriendo, como me gusta verlo. Así, la vida en sí se vuelve un acto litúrgico, una preparación constante. Porque es una preparación constante, no solamente porque no sabemos cuándo va a llegar, sino porque llega para cada uno a diferente momento. Creo que eso es también muy importante. En cada uno, esa segunda venida puede ocurrir más de una vez en la vida, más de una vez al día incluso. Y esto pues, nos plantea la idea pues, también filosófica de cómo en un mundo secularizado que también ha perdido su centro con lo sagrado, pues este adviento funciona también como un recordatorio de que el devenir humano no es un accidente, sino un itinerario. Cristo vuelve no solo para juzgar, sino para cerrar el círculo del sentido, dar coherencia al drama humano y restaurar la presencia plena de lo sagrado en el cosmos. Es este adviento el arquetipo universal del retorno del tiempo sagrado, de la restauración de la realidad, de esa espera vigilante en la que vivimos, de esa irrupción divina que confiere sentido a la historia. Es la promesa de que la existencia humana
no termina, sino que hay una revelación más allá. Nos ayuda a comprender el significado de la vida, que sí tiene un fin esta vida. Eso es lo que nos puede llegar a plantear pues este adviento, esta preparación, que la vida sí tiene un fin y es regresar al origen, regresar a Dios. Pero cuando comparamos la parte teológica, cuando comparamos la metafísica, la parte espiritual, y lo bajamos y descendemos hasta el punto, creo que más absurdo, más práctico, que sería en el psicoanálisis aplicado, un psicoanálisis comparativo nada más, es decir, no estoy tratando de hacer una hermenéutica o una exégesis a través de los textos psicoanalíticos como tal, no es algo que quiero hacer ahorita mismo de forma dura, sino simplemente como recordando más o menos, usando los términos, cómo podemos entenderlo desde esta óptica, sin afán tampoco de ofender o minimizar lo que ya había dicho antes de la teología, sino para mí el Adviento es muy importante, porque sí, es cierto, quizás desde el punto de vista psíquico, psicológico, nos permite sobrellevar la angustia de la muerte, del tiempo finito, de nuestra mortalidad, de nuestra pues, permanencia limitada en este mundo. Sí podemos ver o entender a este Dios Padre como la figura de la ley, como ese nombre del Padre, y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esas obsesiones, en esas compulsiones que sí pueden terminar afectando la creencia y llevar esta preparación o esta vigilancia por la segunda venida en algo más dogmático, menos espiritual, menos preparativo, menos ético incluso, y que nuestra mente tiene que estar lista también para recibir a Cristo. O sea, nuestro espíritu se trabaja, pero todo tiene que estar pues preparado. El cuerpo, la mente y el alma tienen que estar preparados para esta recepción. De ahí que los ortodoxos pues hagan estos ayunos, estas meditaciones, estas oraciones, algo que voy a querer intentar este año también para prepararme para este Adviento, y de ahí que también haya himnos, haya ciertos cantos en algunas otras confesiones como el protestantismo o el catolicismo romano, la liturgia que se lee, cómo está esta preparación, esta resignificación de María, y cómo va a jugar este papel para ser la Madre de Dios, y cómo Dios se convierte en carne a través de este verbo encarnado. Eso es el Adviento. El Adviento es este momento en el que nos vamos a preparar para esa segunda venida. Una venida que ocurre, como dije antes, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que ocurre cada día. Todos los días ocurre esta segunda venida. Que todos los días, cada vez que aceptamos a Cristo, está Él viniendo por una segunda, tercera, cuarta, quinta, enésima vez. Creo que no podemos quedarnos con la idea de que Él se elevó y nos dejó, sino que Él se elevó y nos recordó que Él siempre está con nosotros, que Dios siempre está con nosotros, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Solo tenemos que también estar sintonizados, por así decirlo, para poder escucharlo. Con esto damos inicio al tiempo litúrgico del Adviento. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.